Hola a todos. En esta clase vamos a desarrollar el tema grupos funcionales que junto con constantes físicas conforman lo que es la unidad 7 de control de calidad de medicamentos de la carrera de farmacia. Y en este video particularmente vamos a hablar de grupos funcionales, de los métodos químicos y métodos analíticos para su determinación. Vamos a analizar diferentes reacciones para el reconocimiento de diferentes grupos funcionales, como son el grupo amina, carbonilo, hidroxilo, carboxilo, amida e hidracina. Los fármacos actúan en el organismo a nivel molecular y es justamente el acoplamiento entre el fármaco y el receptor biológico el último responsable de su acción curativa. Por otro lado, sabemos que las propiedades químicas específicas de una molécula orgánica derivan principalmente de los grupos de átomos conocidos como grupos funcionales. Los grupos funcionales entonces le dan a las moléculas la capacidad de reaccionar químicamente y por distintos mecanismos, por lo que son responsables de la abundancia de sustancias orgánicas entre los productos farmacéuticos. En esta clase vamos a desarrollar diferentes reacciones que nos permitan reconocer grupos funcionales importantes o grupos funcionales de interés farmacéuticos, como son los compuestos hidroxílicos, el grupo amina y el grupo carboxilo. Muchos compuestos usados en farmacia contienen el grupo hidroxilo y el comportamiento químico del grupo hidroxilo está marcadamente afectado por la estructura del resto de la molécula. Se considera en este grupo los alcoholes, ya sea primarios, secundarios o terciarios, los glicoles, los enoles y los fenoles, donde el grupo hidroxílico está unido a un anillo aromático. A continuación veremos algunas características ácido-base de este grupo funcional. Los alcoholes son ácidos muy débiles y bajo condiciones usuales no pueden ser titulados como tales, como por ejemplo con hidróxido de sodio. Mientras que los grupos alquilos de un alcohol reducen su acidez vía donación de electrones a través de un efecto inductivo, la presencia de un grupo aromático tiene un efecto opuesto. Por ejemplo, es el caso de los fenoles, en donde las marcadas propiedades ácidas de estos compuestos se debe a la estabilización resonante del anión por deslocalización de la carga negativa. Aunque estos compuestos son ácidos demasiado débiles para ser valorados con exactitud en medio acuoso, se puede valorar en un sistema no acuoso con una base fuerte como metóxido de sodio o hidróxido de tetrabutilamonio. Los fenoles se van a disolver en dimetilformamida y el punto final se determina preferentemente por vía potenciométrica. En el caso de las cetonas, la forma enólica de una cetona puede ser también considerada como un alcohol. Podemos ver que el hidrógeno enólico es ácido como un hidrógeno fenólico y puede ser valorado. En el oxazepam, que es esta estructura que se presenta acá, es una droga benzodiazepínica, contiene un grupo alcohólico situado entre un nitrógeno terciario junto a un anillo fenílico y un carbono carbonílico. Ambos grupos tienden a sustraer electrones, por lo tanto el hidrógeno del alcohol es suficientemente ácido para ser valorado con hidróxido de tetrabutilamonio en dimetilformamida. Otra reacción importante que dan los compuestos hidroxílicos es la reacción de transferencia acílica. Esta es una reacción reversible y no es aconsejable como reacción analítica por dos razones. La primera, la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico es demasiado lenta. Y la segunda es que el equilibrio es desfavorable. Ambas limitaciones se eliminan mediante combinaciones apropiadas de agentes acilantes, disolventes, catalizadores y temperantes. Esta
reacciones se realizan en presencia de piridina o ácido perclórico como catalizador, y los agentes acilantes más comunes son cloruros y anhídridos tales como anhídrido ftálico y cloruro de acilo. Por otro lado, la formación de ésteres juega un importante rol en la derivatización de alcoholes, y el cloruro de benzoilo reacciona con los alcoholes para formar el éster, como se muestra en la siguiente ecuación. Empleando una reacción de acilación, entonces se puede valorar por cada mol de alcohol, si bien se genera el éster, se genera también un mol de ácido correspondiente. Esta reacción se va a acelerar por medio de una catálisis nucleofílica y se utiliza como catalizador la piridina. Aquí en la reacción podemos ver que la piridina lo que va a hacer es captar el grupo acilo, que va a formar el acilpiridino, y luego se lo va a transferir al alcohol. Así tenemos la formación de un compuesto inestable, el cual me va a dar como resultado, como dijimos anteriormente, el éster, la piridina, que se regenera ya que es un catalizador y no está involucrada en la reacción, y el ácido correspondiente. Aquí podemos ver el diagrama de barras, en donde se hace una muestra y un blanco para la titulación. En la muestra colocamos el alcohol, en el blanco no colocamos nada, se omite el agregado de la muestra. Luego se adiciona el anhídrido acético y la piridina. Se agita, se deja en reposo 5 minutos y se van a añadir 2 mililitros de agua. El agua lo que va a hacer es hidrolizar el anhídrido acético que no reaccionó. Se deja entonces 5 minutos para lograr hidrolizar el exceso de anhídrido. Se incorpora la fenolftaleína y se valora con hidróxido de potasio. Como dijimos, para el blanco se procede de igual manera, omitiendo el agregado de la muestra de alcohol. Luego vamos a calcular con la fórmula de la valoración los mil equivalentes de alcohol. Los fenoles, al igual que los alcoholes, tienen tendencia a formar ésteres y es una reacción que se lleva a cabo de manera muy rápida. En este caso, el fenol va a reaccionar con el cloruro de benzoilo, que es el agente acilante, dándome un precipitado con un punto de fusión definido. El grupo hidroxilo, además de dar reacciones de sustitución nucleofílica aromática, actuando como nucleófilo, los fenoles también dan lugar a reacciones de sustitución aromática electrofílica. La sustitución aromática electrofílica consiste en que un átomo de hidrógeno unido a un sistema aromático es sustituido por un grupo electrofílico. Dentro de las reacciones de sustitución aromática electrofílica, una importante a describir es la diazotación, y esta reacción se va a utilizar para el análisis de aminas y también para el análisis de alcoholes. En este caso, el alcohol se usa como agente copulante. Un ejemplo de compuestos que dan esta reacción es el etinilestradiol y los estrógenos, que condensan en medio alcalino con la 5-cloro-2,4-dinitroanilina diazotada para dar un producto que absorbe a 450 nanómetros. Los fenoles se acoplan con las sales de diazonio para dar colorantes, y este acoplamiento ocurre en posición para respecto al grupo fenólico, a menos que esta posición esté ocupada. Si sucede que esta posición está ocupada, el acoplamiento se va a desarrollar en posición orto. Aquí vemos en un primer momento la formación in situ de la sal de diazonio y luego el acoplamiento de la sal de diazonio al fenol en posición para. Esto va a generar un compuesto coloreado que absorbe en la región visible del espectro. Otra reacción importante como sustitución electrofílica aromática es la reacción de Gibbs, en donde se produce la condensación de fenol con 2,6-dibromoquinón-clorimida para producir indofenoles coloreados.
Estos son productos coloreados que absorben al visible y es posible así su identificación y cuantificación. El acoplamiento oxidativo de fenoles se usa frecuentemente también para su análisis y la reacción con 4-aminoantipirina en presencia de un reactivo oxidante, tal como el ferricianuro de potasio, da un producto que se determina espectrofotométricamente. Aquí podemos ver la reacción en donde los enlaces conjugados permite que la absorción al visible y poder así también identificar y cuantificar el compuesto. Si esta reacción tiene lugar en medio alcalino, se produce un producto rojo y otras drogas fenólicas analizadas por esta reacción son la fenilefrina y el hexaclorofeno. La halogenación, en particular la bromación, es ampliamente utilizada también para el análisis de fenoles. Aquí se produce la halogenación del fenol en posiciones orto y para y se produce así un precipitado característico. En el caso del fenol es color blanco algodonoso. La nitrosación también se usa para el análisis de fenoles. El ácido nitroso reacciona con los fenoles formando nitrosofenoles que absorben entre 400 y 500 nanómetros en medio alcalino. El paracetamol o acetaminofén forma nitrosofenol que absorbe a 430 nanómetros en medio alcalino. Otro ejemplo es el paracresol, que reacciona con ácido nitroso para formar un ortonitrosofenol que da complejos con cobalto. Este complejo se extrae luego con cloroformo y se determina a 366 nanómetros. En el caso de los alcoholes terciarios, reaccionan con ácido iohídrico para formar ioduros de alquilo terciarios que pueden luego extraerse con ciclohexano y determinarse a 268. Los alcoholes secundarios pueden oxidarse a cetonas con dicromatos de potasio y el exceso de dicromato se elimina con ácido hipofosforoso y la cetona se determina con 2,4-dinitrofenilhidracina. Un método colorimétrico sensible para determinar un fenol es por acción del ion férrico. Se produce un color característico que se puede utilizar para un análisis cuantitativo. Se determina así la presencia de ácido salicílico como impureza del ácido acetilsalicílico, o también el ácido salicílico en fluidos biológicos. Se exalta el color en medio anhidro con piridina o cloroformo y la piridina es aceptora de protones, por lo que va a exaltar la acidez, aumentando la concentración del ion ferrato. Dentro de los polialcoholes de interés farmacéutico tenemos, por ejemplo, la glicerina, que se usa mezclada con gelatina para la preparación de supositorios. El manitol y sorbitol son dos sustancias isómeras. El manitol se usa como diurético osmótico en soluciones parenterales. También se utiliza como excipiente y el sorbitol, que es un edulcorante. Una reacción típica para la identificación de estos compuestos es con cloruro de acetilo, que originan derivados acetilados de punto de fusión característicos. Distintas farmacopeas realizan la valoración de polialcoholes por métodos de óxido de reducción. En el caso de la farmacopea argentina, valora el manitol colocando el polialcohol con una cantidad en exceso de ácido periódico que se va a calentar en baño María durante 15 minutos. Luego se enfría, se le coloca iodo de potasio, se deja reposar unos minutos y se valora con tiosulfato de sodio. Se va a utilizar engrudo de almidón como indicador. Se va a realizar también un blanco omitiendo el manitol y la diferencia entre las dos valoraciones
representa la cantidad de tiosulfato de sodio requerida por el manitol. Aquí vemos el diagrama de barras de la valoración antes descripta y la reacción utilizando como polialcohol el manitol. La USP y la farmacopea británica valoran glicerina utilizando una solución de periodato de sodio medio ácido y valoran el ácido generado como producto de la reacción de oxidación por alcalimetría. Se va a detectar de esta manera el punto final con fenolftaleína o por potenciometría. Muchos compuestos útiles en farmacia contienen grupos amino. Los alcaloides reciben su nombre a causa de su basicidad, que es una característica de la función amino del alcaloide. Los antihistamínicos son aminas, es el caso por ejemplo de la difenhidramina, también conocida por su nombre comercial Benadryl. Las sulfonamidas, aparte de la función sulfonamida, contienen un grupo amino que da lugar a métodos analíticos adecuados, tanto para aminas primarias como para aminas secundarias o terciarias. Otros ejemplos de compuestos útiles en farmacias que contienen grupos amino son las anfetaminas, la efedrina y el clorhidrato de procaína. Las aminas dan positivo nitrógeno en la determinación de elementos y por su basicidad las aminas son solubles en ácidos minerales diluidos. El par de electrones libres del grupo amino imparte las propiedades de basicidad o afinidad por el protón que permiten así su valoración ácido-base. También las aminas en solución acuosa se asocian con moléculas de agua vía enlaces hidrógeno. Las alquilaminas son más básicas que el amoníaco, ya que los grupos alquilo son donantes de electrones. En cambio, los grupos que atraen electrones, como son los grupos aromáticos, disminuyen la basicidad, por lo cual las aminas aromáticas son bases más débiles que las alifáticas. Podemos clasificar a las aminas como aminas primarias, aminas secundarias que tienen 2 sustituyentes y aminas terciarias que tienen 3 sustituyentes. Pocas aminas pueden ser valoradas por titulación directa con un ácido fuerte en un sistema acuoso. Las aminas alifáticas son suficientemente básicas para ser valoradas con ácidos fuertes, usando como indicador, por ejemplo, rojo de metilo. Las aminas aromáticas en medio acuoso, no acuoso, perdón, exaltan su basicidad. Así, tenemos, por ejemplo, aminas valoradas por titulación directa con ácido perclórico en ácido acético. Aquí se presentan algunos ejemplos como la cafeína, el diazepam, etc. El solvente que se utiliza, en general es anhidro acético o ácido acético, y el indicador. En el caso de las sales de aminas valoradas por titulación, primero se debe hacer un clivaje con acetato de mercurio para dejar libre la amina y luego así ser valorada. Dentro de las reacciones comunes para el grupo amina, tenemos la reacción de carbinaminas. Esta es una reacción común para aminas primarias, alifáticas y aromáticas y se basa en que cuando se calienta una amina primaria con cloroformo y unas gotas de solución alcohólica de hidróxido de potasio, se forma isocianuro, de olor desagradable. Esta reacción no la dan las aminas secundarias y terciarias, por lo que sirve para diferenciar aminas primarias de secundarias y terciarias. Otra reacción importante son las reacciones de adición a carbono unido a heteroátomos por enlaces múltiples. Una de las reacciones más comunes de este
tipo es la formación de iminas o bases de Gibbs. Las bases de Gibbs absorben la luz B y mayormente en el visible. Son compuestos entonces que pueden ser determinados espectrofotométricamente. La formación de la base de Gibbs usualmente conduce a la formación de un cromóforo que absorbe una región del visible. Compara dimetilamino benzaldehído, procaína, que es una amina primaria, da un producto coloreado que puede ser determinado al visible. Aquí vemos cómo el para-dimetilamino benzaldehído reacciona con una amina primaria, en este caso es una amina primaria aromática, para dar un compuesto imida, que es un compuesto amarillo, que sigue las leyes de la absorciometría. Para la determinación de aminas, también se recurre a métodos fluorescentes, empleando fluorescencia molecular. La introducción de fluorescamina como reactivo de análisis fluorimétrico ha incrementado la sensibilidad en cuanto a métodos absorciométricos. Las longitudes de onda máxima para aminas primarias están en el orden de 375 a 410 nanómetros, es decir, los derivados fluorescentes que se generan a partir de esta amina primaria reaccionando con la fluorescamina van a estar en el orden de 375 a 410 nanómetros. Las aminas secundarias no dan estructuras de este tipo, de tipo pirrolidinona, pero dan derivados con longitudes de onda máxima de 310 a 320 nanómetros. Por tener distintas longitudes de onda máxima, las aminas primarias y secundarias pueden determinarse usando espectrofotometría UV o fluorescencia. Para entender la acción del ácido nitroso sobre aminas, debemos primero recordar el concepto de sustitución electrofílica aromática, en el cual este tipo de reacción involucra el ataque de un reactivo electrofílico sobre un sustrato aromático. Cada clase de amina reacciona de diferente forma con el ácido nitroso y debemos tener en cuenta que el ácido nitroso es un reactivo inestable y se genera en presencia de la amina por acción de ácidos minerales sobre el nitrito de sodio. Un ejemplo clásico de este tipo de reacción analítica es el diazoacoplamiento. En esta reacción, como se puede ver, una amina primaria aromática se convierte en un compuesto de diazoño por acción del ácido nitroso, el cual se forma in situ. Y luego los compuestos de diazoño copulan con un sustrato aromático apropiado para producir un cromóforo que generalmente absorbe en la región visible del espectro. Como dijimos entonces, los compuestos de diazoño copulan con un sustrato aromático apropiado. En este caso, el reactivo copulante es 1-naftiletilendiamina y va a producir un cromóforo con un buen rendimiento de color y estabilidad. La reacción de diazotación también puede ser usada como método volumétrico de valoración de aminas aromáticas primarias mediante titulación con nitrito. La farmacopea británica, la farmacopea argentina y la USP reconocen aminas primarias aromáticas usando como agente copulante beta-naftol en medio alcalino. Aquí vemos, de forma análoga a la reacción recién descrita, cómo la sal de diazoño, o sea, la amina primaria aromática diazotada, reacciona con beta-naftol, dando en medio alcalino un derivado coloreado que puede ser cuantificado mediante absorciometría visible. En el caso de una amina primaria alifática, va a reaccionar con el ácido nitroso, dando la sal de diazoño, pero esta sal de diazoño es inestable y se descompone liberando nitrógeno, por lo que esta reacción no puede ser utilizada para cuantificar aminas primarias alifáticas, solo puede ser utilizada para la identificación.
En el caso de una amina secundaria alifática y aromática, van a reaccionar con el ácido nitroso dando N-nitrosaminas. Las N-nitrosaminas se van a reducir con zinc en medio ácido, dando una hidracina que se puede reconocer con compuestos carbonílicos. Además de la sustitución aromática electrofílica, vista anteriormente, el grupo amino también es susceptible a reacciones de sustitución nucleofílica aromática. El grupo amino puede sufrir sustitución nucleofílica aromática con ciertos sustratos aromáticos. Aquí la amina va a funcionar como un nucleófilo y va a desplazar al haluro desde el compuesto aromático. Una de las reacciones más importantes desde el punto de vista histórico y práctico es la reacción con 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno, el cual me genera un producto que se determina espectrofotométricamente. En condiciones convencionales, solo las aminas primarias y secundarias reaccionan con este reactivo, y un ejemplo es el caso de la anfetamina. Se utiliza esta reacción y se puede determinar mediante absorción al visible o también en base a su rotación óptica. Las aminas terciarias reaccionan con el cloranilo para dar productos adecuados para el análisis colorimétrico. Otra reacción que es susceptible del grupo amino es la transferencia acílica, que anteriormente la hemos descrito para el grupo hidroxilo. Las aminas nucleofílicas primarias y secundarias, alifáticas y aromáticas, reaccionan con derivados de ácidos carboxílicos para formar las correspondientes amidas. Las aminas terciarias no dan este tipo de reacción por no tener el protón disponible. Los reactivos acilantes pueden ser cloruro de benzoilo, cloruro de bencelo o anhídrido acético. Con fines analíticos se puede determinar de manera directa la amida formada o de manera indirecta el agente acilante sin reaccionar. Como los agentes acilantes también reaccionan con los alcoholes, en este método los alcoholes interfieren. El método de valoración más simple es por volumetría ácido-base, y debido al efecto inductivo de los grupos alifáticos sobre el grupo amino, las aminas alifáticas son lo suficientemente básicas para ser valoradas con ácido fuerte. Los indicadores que se utilizan para determinar el punto final pueden ser rojo de metilo, anaranjado de metilo y verde de bromocresol. Un ejemplo es la trietanolamina. La trietanolamina es una amina alifática soluble en agua, la cual va a ser titulada con ácido clorhídrico utilizando como indicador rojo de metilo. Para el cálculo de los gramos de amina se va a utilizar la fórmula de la volumetría, en donde se multiplica el volumen gastado de ácido clorhídrico por la normalidad por los mil equivalentes de amina. En el caso de una amina alifática no soluble en agua, como por ejemplo la anfetamina, lo que se va a realizar es una volumetría por retorno, para lo cual se va a colocar la amina en ácido sulfúrico y el exceso de ácido sulfúrico se va a valorar con hidróxido de sodio usando como indicador rojo de metilo. Aquí se presenta también la fórmula para calcular los gramos de amina. Para el caso de las aminas aromáticas, se van a valorar en medio no acuoso, usando por ejemplo como disolvente ácido acético que va a exaltar su basicidad. Recordemos que, debido a la deslocalización de electrones en el anillo aromático, las aminas aromáticas no son lo suficientemente básicas como para ser valoradas directamente en un medio acuoso, por lo que necesitamos un disolvente como el ácido acético para exaltar la basicidad. Como valorante se utiliza ácido perclórico y como indicador cristal violeta. Ambos están disueltos en el ácido acético.
Aquí también se presenta la fórmula para calcular los gramos de amina. El indicador va a virar desde el color violeta a un amarillo en el medio ácido. Ahora vamos a ver otro grupo funcional, que es la función carboxilo. Se incluyen en esta categoría los ácidos carboxílicos y los derivados tales como ésteres, lactonas, anhídridos, cloruros de ácidos, amidas, lactamas e imidas. La principal diferencia en estos derivados es el grado de reactividad en reacciones de sustitución nucleofílica. Una reacción de transferencia acílica para el análisis de ácidos carboxílicos y derivados es la formación de ácidos hidroxámicos. La hidroxilamina experimenta un ataque nucleofílico sobre el carbono carboxílico para formar así el ácido hidroxámico. El ácido se compleja con el ion férrico en medio ácido para formar productos intensamente coloreados que absorben en el intervalo de 400 y 500 nanómetros. Esta es una reacción de reconocimiento y valoración. La función carboxilo es susceptible de sufrir reacciones de sustitución nucleofílica alifática. En este caso, por ejemplo, los ácidos carboxílicos sufren un ataque nucleofílico sobre haluros de fenacilo, como es por ejemplo el bromuro de fenacilo. Así, forman el éster correspondiente que puede ser luego determinado por HPLC. Un método común de análisis para ácidos carboxílicos es la titulación con bases. Los titulantes usados son hidróxidos alcalinos como el hidróxido de sodio y metóxidos. La mayoría de los ácidos carboxílicos tienen valores de pKa en el intervalo de 3 a 6 y por consiguiente son bastante fuertes como para ser valorados exactamente en solución acuosa con detección visual del punto final. El ácido benzoico es un ácido carboxílico lo suficientemente disociado como para ser titulado por una alcalimetría común frente a un indicador como la fenolftaleína. La introducción del oxidrilo en posición orto incrementa la acidez unas 100 veces. Este aumento de acidez se explica aceptando la formación en medio acuoso de un quelato que estabilice el ion. Si el oxidrilo ocupara las posiciones meta o para, su influencia no incide sobre la disociación del grupo carboxilo. Un ejemplo de lo mencionado es la valoración del ácido acetilsalicílico en caliente. La reacción la pueden ver en la guía de trabajos prácticos de laboratorio. Aquí exponemos también la fórmula de la volumetría para calcular los gramos de aspirina o de ácido acetilsalicílico. Otro grupo funcional importante es la función carbonilo. En este grupo vamos a encontrar a los aldehídos y las cetonas que se encuentran frecuentemente en drogas medicinales. Se estudian juntos ya que tienen reactividades muy similares. Algunas drogas que contienen función carbonilo o que generan estos compuestos son, por ejemplo, el aldehído cinámico, que es la esencia de canela, el benzaldehído, que es la esencia de almendras amargas, la vainillina, la testosterona y el formaldehído. Para la identificación del grupo funcional carbonilo en drogas y medicamentos, tenemos métodos físicos y métodos químicos. Dentro de los métodos físicos tenemos ultravioleta, infrarrojo, RMN y polarografía. Y dentro de los métodos químicos, para el reconocimiento de aldehído, tenemos por ejemplo reacciones de oxidación. Recordemos que los aldehídos son fácilmente oxidables, por lo que reducen al ion plata a plata metálica a partir de una solución amoniacal de nitrato de plata, que es el reactivo de Tollens. Por otro lado, el ácido crómico oxida aldehído, dando una coloración verde de sales de cromo. Esta reacción difícilmente se da en cetonas. El grupo funcional carbonilo
También es susceptible a la reacción para la formación de iminas, como se ha visto anteriormente en el grupo funcional aminas. Y en este caso, la O-deanicidina reacciona con la mayoría de los aldehídos para dar iminas coloreadas. Las cetonas, posiblemente por efectos estéricos, no dan esta reacción. Debido a la posibilidad que tiene este grupo funcional, el grupo carbonilo, de desplazar sus electrones hacia el oxígeno, este grupo es susceptible a reacciones de adición a través del doble enlace carbono-oxígeno. Primero vamos a ver la formación de oximas. Los compuestos carbonílicos reaccionan con la hidroxilamina para formar oximas. En la mayoría de los casos, la reacción transcurre totalmente y la determinación de la hidroxilamina puede dar la cantidad de carbonilo presente. Una dificultad de este método es la inestabilidad de la hidroxilamina en medio alcalino. Para solucionar este problema, como se ve aquí en la segunda reacción planteada, se puede llevar a cabo usando clorhidrato de hidroxilamina como reactivo. En este caso, el ácido fuerte generado, el ácido clorhídrico, se valora para determinar el contenido de carbonilo. La farmacopea argentina valora por este método el benzaldehído, que es la esencia de almendras amargas. Cada mol de oxima genera un mol de ácido clorhídrico que se puede valorar directamente con álcali. La formación de oximas también se ha usado para incrementar la volatilidad de compuestos carbonílicos en la cromatografía gaseosa y también si utilizamos hidroxilaminas sustituidas, reacciona con compuestos carbonílicos para impartir la propiedad de absorber al UV previo análisis por HPLC. Otra reacción de adición a través del doble enlace carbono-oxígeno es la formación de hidrazonas, en el cual las hidracinas fenil sustituidas, tales como la fenilhidracina o para-nitrofenilhidracina, se usan frecuentemente como reactivos de carbonilo. Estas lo que van a hacer es impartir fuertes propiedades de absorción de luz al producto. El reactivo más comúnmente utilizado es la 2,4-dinitrofenilhidracina y las hidrazonas de este reactivo forman aniones intensamente coloreados en solución alcalina. Entre los compuestos analizados mediante esta reacción se incluyen aldehídos simples, tales como el acetaldehído, cetonas simples como la propiofenona y cetonas esteroidales como la prednisona. Por último, como reacciones de adición a través del doble enlace carbono-oxígeno, tenemos la formación de semicarbazonas. En este caso, el grupo carbonilo reacciona con una semicarbazida dando una semicarbazona que cristaliza en reposo. Este método sirve como método de valoración gravimétrica para ésteres de testosterona, por ejemplo. Por otro lado, otra reacción del grupo carbonilo es la reacción de adición con bisulfito para dar productos cristalinos que precipitan en reactivo acuoso concentrado. Luego, el bisulfito en exceso reacciona con el yodo y se puede determinar utilizando engrudo de almidón como indicador. Se valora por este método el aldehído cinámico en la esencia oficinal de canela. Como los derivados bisulfíticos son solubles en agua, se pueden separar de hidrocarburos, alcoholes, éteres y ésteres que son solubles en solventes orgánicos. Los compuestos bisulfíticos pasan a la fase acuosa. El compuesto más simple que contiene la función carbonilo es el formaldehído y para este tenemos varias reacciones de reconocimiento. En este caso vamos a desarrollar con ácido cromotrópico. El ácido cromotrópico forma con el formaldehído un compuesto intensamente coloreado de color rojo que absorbe a 570 nanómetros y puede ser identificado y cuantificado por espectrofotometría UV visible.
Otra reacción de reconocimiento de acetaldehído es la reacción de Lieben. En esta reacción, el acetaldehído, en presencia de 3 moléculas de yodo, genera como producto final el iodoformo, que se determina por su olor y color característico. También se puede reconocer por su punto de fusión. Y por último, el acetaldehído se puede reconocer también con el reactivo de Sánchez. El acetaldehído, en presencia de una gota de nitroprusiato, piperacina y etanal, me va a generar un compuesto de color azul que me permite su reconocimiento. Volviendo al formaldehído, tenemos diferentes métodos para la valoración. Como dijimos anteriormente, a través de la reacción con ácido cromotrópico, me permitía identificar y cuantificar el formaldehído. Se determina espectrofotométricamente los derivados obtenidos por esta reacción. Y también tenemos como método de valoración una valoración volumétrica. En este caso, el formol es oxidado por agua oxigenada neutra en presencia de hidróxido de sodio. Luego se calienta para eliminar el exceso de agua oxigenada y se valora el exceso de hidróxido de sodio con ácido sulfúrico. Se va a utilizar como indicador fenolftaleína. Dentro del grupo carbonilo también tenemos las amidas. Las amidas son derivados monoacílicos del amoníaco de aminas primarias y secundarias. Las amidas son bases muy débiles en comparación con las aminas a causa de la capacidad del grupo acilo para sustraer el par de electrones libres del nitrógeno. Las amidas se pueden valorar en medio no acuoso, como si fueran bases, con ácido perclórico, usando anhídrido acético como solvente, que exalta la basicidad. Como indicador del punto final se va a usar la detección potenciométrica. La estructura imida aparece en algunas moléculas de medicamentos importantes, como son por ejemplo los barbitúricos, los cuales son diimidas cíclicas. Dentro de las reacciones de caracterización de amidas tenemos la hidrólisis. La hidrólisis es el método general para la caracterización de amidas. Consiste en hidrolizarlas con álcalis o ácidos para obtener un ácido y una amina que pueden separarse e identificarse. Se pueden valorar también amidas no sustituidas y carbamatos, sometiéndolas a una hidrólisis alcalina para luego medir el amoníaco resultante. Para ello se determina el amoníaco formado, tal como se explica en el procedimiento de Kjeldahl. Otra reacción de caracterización de las amidas es a través del uso del óxido de mercurio. Las amidas solubilizan el óxido amarillo de mercurio y para preparar el reactivo se hace una solución de cloruro de mercurio y en medio alcalino se precipita el óxido de mercurio.